Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión que realiza la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel de los Servicios Estatales del IMSS Bienestar, de casos clínicos y modelo de atención, los cuales realizamos todos los viernes, con el objetivo de dar a conocer el modelo de atención para los establecimientos de salud del segundo nivel de atención. En esta ocasión, presentamos el tema Atención Integral de Enfermedades Diarreicas en menores de 5 años. Les recordamos a todas y todos que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Si desean participar, pueden dar clic en el icono de levantar manita o participar para que nosotros podamos activar sus micrófonos. También les recordamos que en el transcurso de la presentación estaremos compartiendo el link para la asistencia y también para la evaluación, y posteriormente también compartiremos el link del Drive donde encontrarán sus constancias. Le damos la bienvenida al doctor Juan Gutiérrez Mejía, quien es el titular de la División de Modelo de Atención, que nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor, buenos días. Hola, doctora Karina, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí. Ustedes nutren este espacio de aprendizaje y de homologación de conocimiento. Es un honor estar aquí en representación de la doctora Alexia de la Torre Rosas, nuestra coordinadora de segundo nivel. Y pues hoy tenemos una sesión diferente un poquito al respecto de las demás previas, porque vamos a tener dos eventos. Al final de esta sesión vamos a tener un pequeño espacio para el reconocimiento a las personas que mandaron algunos videos que salieron seleccionados dentro de lo que fue el día para recordar y conmemorar la irrelevancia tan importante a nivel mundial de lo que es la higiene de manos y su impacto en la salud de nuestros pacientes. Igualmente, hoy vamos a tener un tema extraordinariamente importante porque impacta en vidas, sobre todo de pequeños, y tiene una solución muy sencilla siempre y cuando se sepa seguir algoritmos claros, sencillos y comprobados. Así que hoy preparémonos para tener un espacio de aprendizaje que nos va a dar herramientas para cambiar nuestra forma de atención y mejorar la forma en que nosotros cuidamos de las personas que confían en nosotros. Le cedo la palabra a la doctora Claudia Cristina, quien continuará con el proceso de la bienvenida y presentación de nuestra ponente, Claudia Cristina Martínez. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí presentar a nuestra primera ponente. Ella es una destacada profesional de la salud, una sólida trayectoria en el ámbito pediátrico y en salud pública. Ella es médica especialista en pediatría, egresada de los servicios de salud de la Ciudad de México y cuenta además con una maestría en administración de negocios en salud por parte de la Universidad Latinoamericana. A lo largo de su carrera ha desempeñado importantes responsabilidades, entre ellas la coordinación de estrategias para la reducción de la mortalidad en la infancia, esto en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. Actualmente forma parte del equipo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, enfocándose en el tamizaje para la prevención del cáncer de cuello uterino. Ha contribuido al desarrollo de diversos documentos técnicos relacionados con la atención a la infancia y hoy se desempeña como jefa de área de la atención a la salud de la infancia y adolescencia en la coordinación de programas preventivos en los servicios públicos de salud del bienestar. Le damos, doctora, la más cordial bienvenida, la doctora Belia Rosas Benítez, agradeciendo de antemano su valiosa participación. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación que nos realiza Segundo Nivel a la coordinación de programas preventivos para hablar de este tema tan importante que son las enfermedades diarreicas agudas en los menores de 5 años de edad. Voy a compartir presentación. ¿Me pueden decir si se ve ya en pantalla completa? Sí, doctora, se ve muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno,
Pues el día de hoy vamos a hablar de la atención integral de enfermedades diarreicas en menores de 5 años de edad. Este es un tema de suma relevancia porque las enfermedades diarreicas, a pesar de que son un padecimiento bastante frecuente y como mencionó el doctor Juan, se pueden tratar de manera adecuada, continúan siendo una de las principales causas de mortalidad en los menores de 5 años. Y cuando analizamos los procesos de atención que se dieron en las defunciones por esta causa en menores de 5 años, identificamos diversos procesos o diversas áreas de mejora para que podamos ir implementando acciones que nos permitan atender de mejor manera a estos niños. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación es que podamos conocer y analizar un caso clínico de diarrea aguda en una menor de 5 años, identificar estos puntos de mejora de acuerdo a las principales recomendaciones basadas en evidencia científica para que podamos prevenir, diagnosticar y tratar de manera correcta, adecuada a la diarrea aguda en niñas y niños de 2 meses a 5 años. El caso que les voy a compartir se obtuvo de una de las autopsias verbales que se realizó a una defunción por esta causa en un menor de 5 años. Estas autopsias verbales nos ayudan a que nosotros podamos conocer cómo fue todo el proceso de enfermedad y de atención y todas las causas que pudieron contribuir para el fallecimiento de este menor o de esta menor. Entonces, es muy importante que nosotros lo analicemos y pensemos que realmente son situaciones que están ocurriendo día con día y que nosotros tenemos que buscar la forma de mejorar esta atención para que nos vaya disminuyendo la mortalidad por esta causa. Tenemos el caso de una nena, es MLS, una edad cronológica aparente de 11 meses. Es a decir de la mamá y de lo que obtuvimos en la autopsia, presenta vómito en 2 ocasiones, fiebre, diarrea en 3 ocasiones, con moco y con sangre. Acude a valoración a un servicio de urgencias en un hospital integral, en donde, bueno, es atendida. Vamos a conocer un poco más acerca de la historia y el padecimiento de esta nena. Ella refiere a la mamá que inicia su padecimiento 24 horas previas a recibir la primera atención con vómito de contenido gástrico en 2 ocasiones, que es precedido de náuseas. Tiene fiebre no cuantificada, aparentemente la presenta en 2 ocasiones. Además, refiere el padre que presentó evacuaciones disminuidas de consistencia en 3 ocasiones. Se intuye que son abundantes, ya que él refiere que se salen del pañal y que hay presencia de moco y de sangre. Como antecedente heredofamiliar, tenemos que la mamá tiene 20 años de edad, es analfabeta, se dedica al hogar, aparentemente es sana. El papá tiene 29 años, escolaridad primaria incompleta, es campesino, se refiere a alcoholismo ocasional, tiene 2 hermanos mayores de 2 y de 4 años que son aparentemente sanos. Es importante que empecemos a analizar cuál es el cuadro, cuáles son los síntomas y qué antecedentes tenemos. Como antecedente perinatal, es producto de una gesta 3, se obtuvo por un parto autóxico, fue atendido en un centro de salud cerca de la comunidad donde ella vive. Aparentemente es de término, con un peso al nacer de 2.300 gramos, una calificación de Apgar de 7-8, una talla de 45 centímetros, sin complicaciones aparentes. En los antecedentes personales patológicos, nos refiere la mamá y el papá que cursa con infecciones respiratorias agudas en 2 ocasiones, aparentemente sin complicaciones. No refieren el tipo de tratamiento que recibió durante estos 2 cuadros. Y antecedentes personales no patológicos que se identificaron es que habita en casa de tipo rural con piso firme, agua para consumo humano de llave pública, excreta en fosa séptica, convive con animales de granja y vive a 1 hora del hospital donde recibió la atención. En cuanto al esquema de vacunación, de acuerdo a la edad,
nos dicen que la primera vacuna, bueno, todo el esquema se encuentra completo, hexavalente, rotavirus, neumococo, la tenemos completas y también encontramos que se realizó el tamiz neonatal. A la exploración física, cuando llega al servicio, se encuentra a una paciente femenino, irritable, con llanto constante, aunque no tiene lágrimas, solamente se calma cuando se ofrece seno materno y cuando éste se ofrece bebe con avidez. Presenta los siguientes signos vitales: pulso débil, frecuencia cardíaca 160 por minuto, frecuencia respiratoria 64 por minuto, temperatura de 38.5 grados centígrados, aquí sí ya se pudo detectar. Tensión arterial no la detectaron porque no se cuenta con los equipos adecuados para registrarla en los pacientes pediátricos. Se detecta con un peso de 7.8 kilos, la talla no se registró. La fontanela anterior tiene 11 meses, aún no cierra completamente en esta nena y se palpa deprimida. Los ojos se observan hundidos, la boca se encuentra seca, saliva filante, la piel con turgencia disminuida, un llenado capilar de 2 segundos, tórax con un patrón respiratorio incrementado, un murmullo vesicular normal, cardiovascular con ruidos cardíacos rítmicos, no se encuentran otros fenómenos agregados. Abdomen se encuentra plano, blando, depresible, sin visceromegalias. La peristalsis se encuentra incrementada y a nivel neurológico se refiere a que encuentran irritable y con llanto constante. Con todos estos datos, en el servicio de urgencias, que vamos a considerar el día 1 porque fue la primera atención que solicitaron los padres, nos dicen que fue valorada por un médico en servicio de urgencias. Ellos desconocen si fue un médico general, fue algún médico especialista o médico familiar. Solo refieren que se les hace el diagnóstico de diarrea aguda y le indican un tratamiento con plan B de hidratación. Es decir, los papás refieren que la menor se quedó en el hospital durante un periodo solamente de 3 horas en el cual le estuvieron dando hidratación oral con electrolitos orales y después ellos refieren que le empiezan a dar de comer, les llevaron manzana, té, ofrecieron la leche materna, la toleró. Recordemos que uno de los síntomas con los cuales ella llega al inicio es el vómito y la mandan a casa. Le dicen que ya está bien y se va con tratamiento ambulatorio con vidasuero oral y paracetamol. La mamá no refiere en las dosis. También, a decir de la mamá, no se recibió capacitación en la preparación del vidasuero oral, ni tampoco le explicaron los signos de alarma de la diarrea. Para el día 2, nuestra nena persiste con fiebre, con evacuaciones diarreicas y sanguinolentas. La mamá continúa el tratamiento que le dieron, que recordemos fue el vidasuero oral y paracetamol sin mejoría, y acude a un consultorio anexo a farmacia porque ella refiere en la historia o en la autopsia verbal que no le gustó la atención que recibió en el hospital. Se diagnostica en esta farmacia diarrea aguda infecciosa y le inician tratamiento con ceftriaxona intramuscular de 500 miligramos, le aplican una ámpula cada 12 horas, le administran ibuprofeno en suspensión, 5 mililitros cada 8 horas y además le dan Melox suspensión, 2.5 mililitros cada 12 horas. Con este tratamiento, nuestra nena se regresa al hogar y la mamá refiere que persiste débil, que ya no quiere comer, que anteriormente toleraba el seno materno, el cual en este momento ya no tolera, ya no lo acepta, no llora, no responde cuando lo hablan. Entonces deciden acudir nuevamente al servicio de urgencias. A decir de la mamá, la pasan a sala de choque, es lo que le explican, y después de media hora le dicen que su porque presentó un paro cardíaco, muy probablemente por un choque hipovolémico secundario a una deshidratación. Pues esta es la evolución que tenemos con nuestra paciente de edad aparente de 11 meses de edad y un cuadro diarreico. Y bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué debimos hacer con este caso?
¿Cuál hubiera sido la forma correcta de abordarlo para evitar esta defunción? ¿Qué pautas son las que debemos de seguir? Primero que nada, hay que conocer la atención integrada de la diarrea aguda para que nosotros podamos brindar una atención completa, adecuada, en las que nos podamos asegurar que nosotros vamos a dar una atención pues de calidad y que va a repercutir en la buena salud de nuestros pacientes. Tenemos que asegurarnos de brindar una consulta completa. Dentro del modelo de atención integrada, la consulta completa nos dice que primero tenemos que identificar factores de mal pronóstico. Después de identificar factores de mal pronóstico, hay que evaluar y clasificar el padecimiento para que podamos dar un tratamiento adecuado. Si nosotros damos un tratamiento adecuado, es importante que capacitemos en el motivo de la consulta a la mamá, al papá, menores de 5 años. Y finalmente, tenemos que hacer un seguimiento de los casos que nos permita evaluar cuál es la evolución del padecimiento que tienen nuestros pacientes. Y de esta forma nosotros podemos garantizar como un cuidado un poco más completo de nuestras niñas y de nuestros niños, en este caso con diarrea. Pero bueno, vamos a hablar ahora de cada uno de estos pasos de la consulta completa para que podamos identificar y ver de qué manera nosotros vamos a disminuir o vamos a contribuir a disminuir las defunciones por diarrea aguda. El primer punto es que nosotros identifiquemos factores de mal pronóstico. De acuerdo con un estudio que realizó el doctor Vázquez Frías en 2023, él busca identificar cuáles son aquellos determinantes sociales y factores de riesgo en diarrea en menores de 5 años de edad que nos incrementan los riesgos de defunción. Y esto es muy interesante. Les reitero, esto fue en 2023. Lo que el doctor encuentra y nos refiere en su artículo es que el nivel escolar y la edad de la madre es un factor determinante, el antecedente de un embarazo adolescente, el que tengamos antecedente de bajo peso al nacer y edad menor de 3 meses, la higiene personal, alimentaria y doméstica deficientes, el término de la lactancia materna antes de los 6 meses, insuficiente, déficit en el saneamiento básico, marginación social, condiciones de vivienda deficientes, bajo nivel sociocultural de la madre. O sea, en 2023 tenemos todos estos factores que ya se habían analizado en México desde por ahí de los 90s, cuando hubo estos brotes de cólera importantes en nuestro país, que se empezaron a realizar estas autopsias verbales y a través del análisis de estas autopsias se identificaron todos estos determinantes que en ese momento se determinaron y se llamaron factores de mal pronóstico y que se definen como variables físicas, sociales, biológicas que van a incrementar el riesgo de muerte. Y cuando yo veo cuáles son los factores de mal pronóstico que se identificaron desde hace muchísimos años y los comparo con lo que el doctor Vázquez Frías nos está mencionando en 2023, pues vemos que tristemente nuestra realidad no ha cambiado. Y de esta manera nosotros seguimos trabajando en que nosotros como personal de salud conozcamos e identifiquemos estos factores de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si está presente uno o más, el incremento de que este menor de 5 años fallezca por una diarrea va a ser muchísimo mayor. Entonces, factores de mal pronóstico en menores de 5 años es mamá, papá o cuidador analfabeta o menor de 17 años, cuando hay dificultad para regresar a consulta, antecedente de muerte de un menor de 5 años en la familia, un menor de 1 año con bajo peso al nacer, desnutrición moderada o grave, infecciones persistentes de diarrea o de infecciones respiratorias agudas y que sea menor de 2 meses. El menor de 2 meses per se tiene sus propios factores de mal pronóstico. ¿Por qué? Recordemos que los menores de 2 meses justo están en un periodo en el cual el sistema inmunológico no ha terminado de desarrollarse, no se ha fortalecido,
Para esta época, pues realmente vacunas solamente tenemos la de BCG y hepatitis B. Entonces, en este periodo, que se considera en algunas ocasiones periodo gris, es cuando vamos a tener ciertos factores que también son muy importantes que nosotros identifiquemos para disminuir el riesgo de defunción. ¿Cuáles son? Menores de 2 meses, mamá primigesta o madre, padre o cuidador soltero, antecedente de menor de 37 o mayor a 42 semanas de gestación, embarazo de alto riesgo, defectos al nacimiento, el antecedente de haber sido atendido durante el parto por personal no calificado, con antecedente de sufrimiento fetal, trauma obstétrico, bajo peso al nacimiento, lactancia materna ausente, infecciones en menores de 28 días y diagnóstico y tratamiento tardío. Para el caso de nuestra menor, identificamos como factores del mal pronóstico, bueno, la mamá analfabeta, el que tiene dificultad para regresar a consulta porque recordemos que vivía a 1 hora del hospital, desnutrición moderada, pesa 7 kilos con 800 gramos para 11 meses. Realmente cuando se percentila en las gráficas tenemos ahí un grado de desnutrición y para 11 meses ya tenemos 2 cuadros previos de infecciones respiratorias, se consideran como infecciones persistentes. Si bien tiene 11 meses, ya no entra dentro de este grupo, tiene un ADGAR de 7,8. Ese 7 inicial nos está hablando de que hubo por ahí algún antecedente en el momento de nacimiento que también puede estar repercutiendo pues en el que tenga mayor riesgo de enfermedad. Entonces, es muy importante que yo identifique factores de mal pronóstico. Ya los identifiqué, ya sé que este menor va a tener un mayor riesgo o una mayor probabilidad de fallecer. Esto nos va a ayudar para cuando demos el tratamiento y para cuando hagamos el seguimiento. El siguiente paso es que nosotros realicemos una adecuada evaluación y clasificación del padecimiento. De acuerdo a la guía de práctica clínica que se publicó y se actualizó en 2024 para diarrea aguda en menores de 5 años, en esta guía se analizaron y se revisaron diferentes evaluaciones o escalas clínicas de deshidratación y se compararon para ver cuál era la mejor. Principalmente se revisó la escala clínica de deshidratación, la escala de deshidratación de Gorelick y la escala clínica de deshidratación de la OMS, donde el grado de deshidratación se va a establecer de acuerdo a signos y síntomas que nos van a reflejar la cantidad de líquidos que se han perdido. Y estos síntomas son turgencia de piel disminuida, ojos hundidos, mala apariencia general, llenado capilar retardado, mucosas secas, polipnea y taquicardia. Y bueno, esto se toma con reserva cuando tenemos pacientes desnutridos y con diversas escalas. Si bien el estándar de oro para que yo pueda evaluar y clasificar el grado de deshidratación es la pérdida de peso corporal que se puede presentar cuando hay diarrea aguda, es importante que nosotros sepamos que no siempre conocemos el peso previo y no podemos hacer esta comparación. Por eso en estas escalas, si bien consideran el peso como un factor importante, se basan más como en estos signos y síntomas que acabamos de ver. ¿Y qué se vio cuando se compararon estas diferentes escalas de evaluación? Bueno, que realmente ninguna es el 100% confiable, que no podemos decir que una es mejor que otra, porque fueron realizadas para poblaciones completamente diferentes. Por ejemplo, la de Gorelick es una escala que se está utilizando en niños caucásicos, donde las determinantes sociales que tenemos en este país pues no son las mismas que ellos presentan, entonces es diferente la escala, el impacto que va a tener esta escala en esa población. La escala clínica de deshidratación es una escala canadiense, que también tenemos otro tipo de determinantes en esta población, por lo tanto cuando se quieren llevar a países que se encuentran en vías de desarrollo, pues no siempre son tan adecuadas. Y la de la OMS, pues bueno, es una de las mejores y es en la cual se basa el método DAC. Conocemos que nos va a permitir que nosotros podamos evaluar y clasificar a los pacientes con diarrea aguda. Idealmente tenemos que identificar el peso inicial cuando nuestro niño llega con diarrea y si conocemos el peso previo vamos a poder determinar el grado de deshidratación con base a la pérdida de peso corporal.
pero si no lo conocemos, como sucede en muchas de nuestras unidades de salud o en los hospitales de segundo nivel, que los papás no siempre conocen los pesos previos, este método nos ayuda para que nosotros podamos evaluar de acuerdo a una semaforización que nos establece la OMS, el grado de deshidratación y con base en esto determinar cuál va a ser nuestro tratamiento. De tal forma que si nosotros encontramos a una niña o un niño con un estado general alerta, ojos normales, boca, lengua húmeda, respira normal, no sé, llenado capilar menor de 2 segundos, la fontanela se palpa normal, podremos decir que este niño tiene diarrea, pero no está deshidratado, por lo tanto vamos a otorgar un plan de tratamiento. Pero si detectamos una niña o un niño donde hay ojos hundidos, sin lágrimas, la boca y la lengua está seca, la saliva se espesa, respira muy rápida, la elasticidad de la piel es mayor de 2 segundos, cualquiera de estos datos que vemos en nuestro semáforo amarillo, estamos hablando de una niña o niño con diarrea, con deshidratación, que va a requerir un plan B de tratamiento. Y el plan C lo vamos a administrar en todos aquellos niños y niños que tienen diarrea, pero que ya tienen datos de una deshidratación grave o choque hipovolémico. Es decir, tenemos a una niña o un niño inconsciente o hipotónico que no puede beber, pulso débil o ausente y un llenado capilar mayor a 2 segundos. Este método realmente nos ayuda cuando se realiza de manera adecuada para que nosotros podamos brindar un tratamiento adecuado y disminuir el riesgo de funciones o complicaciones por las diarreas en los menores de 5 años. Ahora, regresando a nuestro caso, perdón, nosotros podemos observar que de acuerdo a lo que nos dice la autopsia verbal, nuestra niña tenía un estado general inquieto o irritable en la primera consulta, ojos hundidos y sin lágrimas, boca y lengua secas, no lo refiere, pero sí refieren sed aumentada que bebe con avidez. La elasticidad de la piel es mayor a 2 segundos y la fontanela, que todavía se alcanzaba a palpar un poco, se detectaba hundida, de acuerdo a lo que nos dice en el autopsia verbal. Entonces, el tratamiento que requería nuestra nena, pues era un plan B de tratamiento, que si bien fue el que se indicó de acuerdo a lo que obtuvimos en la autopsia verbal, pues bueno, tal vez no se indicó de manera correcta. Con esta clasificación, ¿qué podemos decir nosotros con nuestro caso clínico? Bueno, pues ya vimos que estaba agitado, irritable, con ojos hundidos, sediente y bebé con avidez. Lo clasificamos como un caso de diarrea aguda con deshidratación y requerimos dar nuestro plan B. Este es el algoritmo actualizado para el plan B de tratamiento y lo vamos a encontrar justo en la guía de práctica clínica. ¿Qué nos dice el plan B de tratamiento? Que lo vamos a iniciar en pacientes con deshidratación moderada y de acuerdo con la pérdida del peso corporal, de acuerdo a lo que ya les había explicado. Se va a administrar las sales de rehidratación oral, que en México conocemos como vida suero oral. Si conocemos el peso del paciente, nos dice que vamos a administrar una cantidad de 50 a 100 mililitros por kilo en 4 horas. Y todo el total de esta cantidad que tenemos que administrar en 4 horas, lo vamos a fraccionar en 8 tomas, de tal forma que cada 30 minutos yo voy a estar administrando cierta cantidad de vida suero oral y voy a estar monitoreando a mi paciente para ver si está rehidratándose o no. Si no conocemos el peso del paciente, la OMS, pues la verdad es que ya nos facilitó mucho el trabajo y nos dice que en menores de 4 meses vamos a dar de 200 a 400 mililitros, de 4 a 12 meses vamos a dar 400 a 600 mililitros, de 12 a 23 meses 600 a 1.200 mililitros y de 2 a 5 años de 800 a 1.400 mililitros. Igual estas cantidades las vamos a fraccionar en 8 tomas para estar administrando cada 30 minutos. No significa que cada media hora le voy a darle el Vidasuero oral, no. Tengo 30 minutos para administrar la cantidad que corresponda a esa fracción de forma lenta,
tenemos que enseñar a la mamá, al papá o al cuidador cómo lo va a administrar. Recuerden que el plan B de tratamiento yo lo voy a tener en mi área de hidratación oral, voy a tener a esta niña o niño en observación, voy a capacitar a mamá, papá o cuidador en cómo dar el Vidasuero oral. Tiene que ser a cucharadas, lentamente, poco a poco, para evitar que lo vomite. Ajá. Y después de 4 horas que yo ya lo tuve con su esquema de rehidratación oral, lo tengo que evaluar nuevamente. Vamos a evaluar otra vez el estado de hidratación. ¿El estado de hidratación mejoró? Ah, sí, sí mejoró. Ok, entonces nos vamos a ir a un plan A del tratamiento. Si tolera este plan A, nosotros lo podemos mandar a su casa con las indicaciones de cómo va a tratar la diarrea en el hogar a la mamá, papá o cuidador. ¿Qué pasó en nuestro caso? En nuestro caso, a las 3 horas nos dice la autopsia verbal que mandaron a casa a nuestra menor y que la mamá, el papá, el cuidador no fueron capacitados ni en signos de alarma ni en cómo brindar los cuidados de la diarrea en el hogar. Entonces, uno, no dimos el tratamiento completo. No sabemos si se administraron las cantidades adecuadas porque eso no se pudo obtener de esta autopsia, pero no fue el tiempo estipulado para que yo realmente pueda rehidratar a una niña o un niño con diarrea. Y ya ahí obtenemos como una de las fallas, ¿no? Y la mandan a casa sin ningún con este plan B durante 2 horas más. Si después de esas 2 horas nosotros vemos que tolera, iniciamos la vía oral y ya vemos que lo pasamos a plan A y lo está tolerando de manera adecuada, bueno, pues lo mandamos a casa con todas las recomendaciones. Pero si en estas 2 horas no mejora y no tolera, tenemos que pasar a un plan C de tratamiento y bueno, ya iniciar otro tipo de manejo. Ahora, regresando a nuestro caso, pues nuestra paciente pesa 7.8 kilos, le corresponden 780 mililitros en 4 horas. Por lo tanto, si lo vamos a fraccionar cada 30 minutos, durante estos 30 minutos, vamos a estar dando 97.5 mililitros de Vidasuero oral. Se revalora, se buscan signos de deshidratación y vamos a seleccionar el plan de hidratación adecuado para saber si mandamos a casa o no e iniciamos la alimentación. Siempre se recomienda y se insiste mucho que sea en la unidad médica. ¿Por qué? Porque a lo mejor vemos que disminuye la diarrea, pero en el momento en el que iniciamos la vía oral pueden persistir los vómitos. Entonces tenemos que asegurarnos de que disminuyan los síntomas para que nosotros podamos enviarlo a casa. Y si no, pues valorar el que se quede hospitalizado con un plan C de tratamiento si así lo requiere. Ahora, en este caso, para el tratamiento adecuado, ¿requeriríamos antibiótico? Recordemos que nos refieren evacuaciones con moco y con sangre. Si hay evacuaciones con moco y con sangre, ya estamos pensando en que pudiera existir a lo mejor una causa bacteriana. La etiología de la diarrea infecciosa en su gran mayoría es ocasionada por virus y no vamos a requerir de ningún tratamiento antibiótico. Generalmente la diarrea infecciosa aguda cuando es acuosa puede ser secretora, puede ser osmótica. Si es secretora puede ser por cólera, por Escherichia coli enterotoxigénica, otros vibrios no coléricos, puede ser por parásitos, pero principalmente la principal causa de diarrea infecciosa aguda, acuosa y osmótica pues son los virus, que son los que predominan en los menores de 5 años. Cuando tenemos una diarrea infecciosa aguda con sangre, tenemos que sospechar si estamos ante una diarrea no invasiva o invasiva. Si es no invasiva, hay que pensar y hay que sospechar en estos microorganismos. Escherichia coli enterohemorrágica, enteropatogénica o sospechar en una diarrea invasiva por Shigella, por Escherichia coli enteroinvasiva, por Campylobacter o por Yersinia enterocolítica. Para nuestro caso, estamos hablando de una diarrea con sangre,
probablemente invasiva por el hecho de que nos refieren que ya había la presencia de moco también. Significa que ya se estaba afectando el tracto de la mucosa gastrointestinal. Entonces, podemos sospechar que pudiera ser alguna Shigella o alguna Escherichia coli. Entonces, ¿tendríamos que dar o no dar antibiótico? De acuerdo a la guía de práctica clínica que les digo que se actualizó el año pasado y a la revisión de diferentes artículos, actualmente no existe una evidencia para la cual nosotros tengamos que utilizar antibióticos en la diarrea aguda. Primero, porque ya habíamos dicho que la mayoría son de origen vírico, pero incluso en aquellos casos cuando la etiología es bacteriana, nos dicen que estos procesos se autolimitan y que el hecho de que yo esté dando el antibiótico no va a cortar el curso clínico, pero sí nos puede prolongar el periodo de portador de determinados gérmenes como salmonela. El tratamiento antibiótico empírico solamente se indica cuando sospechamos etiología bacteriana y con riesgo de infección grave en pacientes que sean menores de 3 meses, que sean inmunodeprimidos, que tengan una esplenia anatómica o funcional, enfermedad crónica grave, desnutrición grave o sepsis o diseminación extraintestinal. Si nosotros tenemos oportunidad de hacer un coprocultivo que nos permitiera identificar el germen y guiar de acuerdo a los resultados del antibiograma qué antibiótico utilizar, bueno, pudiéramos iniciarlo, pero de primera instancia no está indicado el uso de antibióticos. Recordando que siempre el pilar del tratamiento de la diarrea es el vidasuero oral y que incluso en estos casos, como estamos viendo, que pudieran ser por etiología bacteriana, el uso del vidasuero oral nos va a ayudar a que tengamos mejoría. Por lo tanto, en este caso en específico que estamos viendo, no estaba indicado iniciar el tratamiento antibiótico empírico. Finalmente, vamos a dar nuestra consulta completa, que ya nosotros identificamos los factores de mal pronóstico, evaluamos, clasificamos, ya dimos el tratamiento completo. El siguiente paso es capacitar en el motivo de consulta. ¿En qué voy a capacitar? Primero, en identificar signos de alarma. Esto es muy importante. Tenemos que asegurarnos de que la mamá, papá o cuidador identifican estos signos de alarma. ¿Cuáles son? Que la niña o niño tenga sed intensa, que no quiera comer ni beber, que haya vómitos frecuentes, más de 3 evacuaciones en 1 hora, que haya sangre en las evacuaciones, fiebre por más de 3 días o que se vea más enfermo. Si identifica alguno de estos signos de alarma, tiene que acudir de manera inmediata al servicio de urgencias o a recibir atención médica. Entonces, siempre asegurémonos de dárselos por escrito, hacer que nos los repitan, darles dibujitos donde ellos identifiquen estos signos de alarma, porque esto es lo que nos va a disminuir el riesgo de que nuestros niños fallezcan. Y también los vamos a capacitar en los cuidados que van a tener de la diarrea en el hogar. ¿Y en qué los tenemos que capacitar? En la preparación y el uso del vidasuero oral. Siempre hay que decir que el vidasuero oral es un medicamento, que es el tratamiento y el medicamento indicado para la diarrea. De esta forma también estamos empoderando y estamos haciendo que la mamá, el papá y el cuidador sepan que sí estamos dando un tratamiento para la diarrea, porque a veces se les da el vidasuero oral y siempre te dicen, es que no me dieron nada. No, este es el medicamento que se le va a administrar y tenemos que enseñarles cómo lo van a preparar y cómo lo van a utilizar. Además de darle las indicaciones del ABC del manejo de la diarrea en el hogar y todas las medidas preventivas. Hay que recordar que siempre que demos de alta a una niña o niño con diarrea, tenemos que otorgar 3 sobres de vidasuero oral para que de esta forma nosotros garanticemos una correcta hidratación. Si antes de que se terminen estos 3 sobres, la niña o niño presenta signos de alarma, entonces hay que explicar a la mamá, papá, que tienen que acudir al servicio de urgencias o a la unidad de salud para que reciba valoración. También tenemos que explicar cuáles son las medidas preventivas. A mí este cuadrito me gusta mucho, si bien las referencias de 2012
La verdad es que no he encontrado otra donde ya esté actualizada, pero aquí me gusta porque nos habla justo de las medidas preventivas de diarrea. Y una de ellas es, en cuanto a tratamiento, las sales de rehidratación oral reducen las muertes hasta en un 93%. Y el uso del zinc de 10 a 14 días de suplementación en el curso de la diarrea aguda reduce hasta en un 23% las muertes. Y de las medidas preventivas, la vacuna contra rotavirus ha evitado hasta un 74% de las muertes. Y vean que les van a hablar un poquito más adelante del lavado de manos. El lavado de manos nos ha reducido o evitado muertes hasta en un 48%. Además de otras intervenciones que tenemos en salud pública y que tenemos que seguir promoviendo para que nuestras niñas y niños se encuentren prevenidos contra las diarreas agudas. Ahora, ¿cuándo vamos a dar el seguimiento o cómo lo vamos a dar? Yo ya identifiqué que mi niña o niño tiene factores de mal pronóstico, ¿ok? Nos dice, de acuerdo a las guías de sencilla de diarreas, que cuando yo tengo una niña o niño con plan A y B sin factores de mal pronóstico, lo puedo ver en 72 horas o antes si es que presenta algún dato de alarma. Si tengo una niña o niño con plan A y B con factores de mal pronóstico, lo tengo que ver en 24 horas. ¿Por qué? Porque estos factores me están incrementando el riesgo de que esta niña o niño pueda fallecer. Entonces lo tengo que ver antes para ver que se está hidratando de manera adecuada y que la evolución de la diarrea es adecuada. Si es un plan C, es un plan C que yo ya tengo en el hospital y que ya tuve hospitalizado durante cierto tiempo. Bueno, pues en 24 horas lo revaloramos independientemente de si hay o no factores de mal pronóstico. Y siempre explicar a la mamá, papá o cuidador que acuda antes de la cita programada si es que se advierten alguno de los signos de alarma. En este caso, nuestra paciente, pues si tenía factores de mal pronóstico, lo ideal es que la hubieran citado en 24 horas. De esta forma, la mamá hubiese acudido al hospital en lugar de haber acudido a una farmacia, a un consultorio anexo a farmacia, ¿no? Bueno, finalmente, esta es como el algoritmo de las diarreas agudas ya actualizado conforme a la guía de práctica clínica. Aquí nosotros tenemos que evaluar, realizar una historia clínica y una exploración física completas. Y tenemos que identificar los datos de deshidratación. ¿Cuáles son? Que vamos a buscar intencionadamente: inquietud, irritabilidad, ojos hundidos, boca y lengua secas, que respire rápido, turgencia de la piel disminuida, llenado capilar mayor de 2 segundos, llanto sin lágrimas, fontanela hundida, sed intensa. Ok, datos de deshidratación. No hay datos de deshidratación. Vamos a administrar un plan A de tratamiento. ¿En qué consiste el plan A de tratamiento? Continuar la alimentación habitual. No hay que suspender la lactancia materna, al contrario, hay que fomentarla en aquellos niños que continúen con lactancia. Hay que evitar bebidas carbonatadas, hay que dar las sales de rehidratación o hervida oral a libre demanda o posterior a cada evacuación. Es importante que nosotros les digamos a la mamá, papá o cuidador cuánto le tiene que dar. Si es menor de 1 año, media taza o 75 mililitros. Si es mayor de 1 año, una taza, que es lo equivalente a 150 mililitros. Y bueno, en la guía de práctica clínica nos refieren al Resomal en pacientes desnutridos, que es una solución que nos va a ayudar a mejorar como el aporte calórico y también a reponer los electrolitos en un caso de diarrea aguda. Sin embargo, Resomal no es como un medicamento que se encuentra disponible en México. Si bien en la guía de práctica clínica ustedes van a encontrar como la receta de cómo prepararlo, bueno, son recomendaciones. Ya ustedes podrán decidir si se administra o no. Si podemos y contamos con todos los insumos para prepararlo y el paciente está con una desnutrición moderada, pues entonces valdría la pena administrarlo. Pero si no, lo que sí tenemos que asegurar es que se administran las sales de rehidratación oral de la manera adecuada, correcta, para que nosotros podamos garantizar la hidratación de nuestra niña o de nuestro niño.
Hay que buscar los factores de riesgo que nos pueden incrementar, los factores de mal pronóstico, pero otros factores como pueden ser la presencia de más de 3 vómitos por hora o mayor de 5 en 4 horas, 10 evacuaciones en 24 horas o mayor de 4 en 4 horas. Si sabemos que es un paciente que estuvo en plan B o C y que vive en zona de difícil acceso, si se presenta alguno de los factores de mal pronóstico, idealmente, aunque sea un plan A, un factor de riesgo, perdón, aunque sea un plan A de tratamiento, nos recomienda la guía que lo tengamos en observación 4 horas, si podemos y si los papás lo aceptan. Si vemos que por lo menos en estas 4 horas, si en 2 horas tolera la vía oral y vemos que no hay ninguna otra complicación, se puede ir a casa con todas las recomendaciones que ya vimos. Pero si vemos que en este periodo de observación no tolera, nos recomienda que nosotros nos vayamos a un plan B de hidratación. En el plan B de hidratación ya no me voy a meter porque es justo lo que acabamos de revisar. El plan C de hidratación es el que se nos recomienda en pacientes con choque hipovolémico o deshidratación severa cuando conocemos el peso anterior y el peso actual del paciente para poder determinar el porcentaje de pérdida de peso corporal. Aquí nos recomiendan iniciar la terapia intravenosa con solución salina con Ringer lactato a una razón de 100 mililitros por kilo fraccionado en 3 horas. En la primera hora se administran 50 mililitros por kilo, en la segunda hora 25 mililitros por kilo y en la tercera hora 25 mililitros por kilo. Aquí siempre se recomienda, bueno, si ustedes están en segundo nivel de atención, no, aquí vamos a continuar con el tratamiento, pero si nos encontramos en una unidad de primer nivel de atención, se nos recomienda iniciar el tratamiento y trasladar de inmediato al siguiente nivel de atención con capacidad resolutiva para que puedan atender a nuestra niña o niña deshidratado con choque y evitar el riesgo de que fallezca. Este algoritmo ustedes lo van a encontrar también en la guía de práctica clínica y bueno, viene completamente explicado, pero sí es muy bueno y ojalá lo puedan tener siempre a la mano para que nos facilite el cómo vamos a otorgar el tratamiento de acuerdo a lo que nosotros vayamos encontrando en nuestras niñas y niños de menores de 5 años que presentan un cuadro diarreico agudo. Finalmente, como conclusiones de nuestro caso clínico. En el caso de nuestra paciente se detectaron eslabones críticos en el proceso de atención, como fue el que, aunque se hizo un diagnóstico correcto de diarrea aguda, el tratamiento que fue el adecuado no se brindó de forma completa y tampoco se dio como esta capacitación a la mamá, papá o cuidador. Eso influye mucho porque justo los padres no saben identificar estos signos de alarma de los que hacemos muchísimo hincapié, lo que hace que cuando busquen la atención, ya sea de manera tardía, y pues el desenlace en este caso pues no fue el adecuado, no fue inesperado. Bueno, finalmente repercutió en una defunción cuando se pudo haber evitado. No se identificaron los factores de mal pronóstico. Algo que siempre les recomiendo es, tú identificas un factor de mal pronóstico, como nosotros vimos, el factor de mal pronóstico va a estar presente siempre. Es importante que la mamá, el papá lo conozca y lo sepa para que también esté consciente de los riesgos que pueden tener sus niñas, niños, cuando presentan diarreas o cuando tienen alguna infección respiratoria aguda. Y en este caso, en este consultorio anexo a farmacia, pues el tratamiento antibiótico no estaba justificado de acuerdo con los criterios que nosotros analizamos en nuestra guía de práctica clínica. ¿Y en qué podemos concluir de este caso? Que tenemos que continuar fortaleciendo y reforzando la capacitación. De repente vemos, otra vez vamos a hablar de diarrea aguda y aunque aparentemente no hay grandes cambios, porque incluso las guías que se revisaron para actualizar esta guía de práctica clínica, como la de NICE, en la última actualización de ellos, que si mal no recuerdo fue en 2021-2022, tienen una leyenda en la que dicen se continúan con las mismas recomendaciones ya que no hay evidencia clínica nueva o reciente que amerite un cambio en esta guía. Significa que el tratamiento de la diarrea ya está completamente establecido, pero algo está sucediendo, no estamos permeando en la capacitación o no estamos brindando el tratamiento adecuado porque
los últimos 2 años hemos observado un incremento en el número de defunciones por diarrea aguda. Entonces, tenemos que continuar capacitándonos nosotros como personal de salud, manteniéndonos actualizados o recordando los esquemas de tratamiento, capacitando a la gente que se encuentra a nuestro alrededor, que trabaje y que esté en contacto con niñas y con niños, y sobre todo capacitando en medidas preventivas a la mamá, papá y cuidadores. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y bueno, los invito a que continuemos con la capacitación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Muchísimas gracias por el apoyo. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Les recordamos que quien quiera participar puede levantar su manita para activarle su micrófono. Ah, perfecto. Tenemos una manita. Le voy a activar su micrófono para que pueda participar. ¿Listo, doctor Aldo Alberto? Adelante, por favor. No lo escuchamos, aún no lo activa. Ahí ya puede, doctor. Ya me escucho mejor, ¿no? O bueno, ya me escucho. Ya se escucha. Adelante. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a esta ponencia. Realmente es indispensable que sigamos capacitando, como dice la doctora Belia. Desgraciadamente se ha perdido pues mucho impulso al área de capacitación, pero bueno, la pregunta es directa por algo que me llamó la atención en una transmisión en vivo de ayer de la Dirección Pública de acá de Zacatecas. Hubo un caso de intoxicación alimentaria en una escuela de aquí de Zacatecas, aproximadamente 85 casos, aunque la Dirección Pública dice que es un caso de gastroenteritis masiva y no de intoxicación alimentaria, pues, según las guías operacionales. Pero bueno, en la transmisión en vivo de Facebook se mencionó que había ya una fórmula magistral de preparar o de mejorar la terapia de rehidratación oral. Mencionaron ahí el litro de agua pues, segura, como la conocemos en distintas otras capacitaciones. Mencionaron ahí 40 gramos de azúcar, mencionaron una pizca de bicarbonato y no recuerdo nada más. El punto es de que me llamó potente la atención porque no sé si es una nueva indicación o una pues forma de tal vez prevenir o tratar de suplir tal vez un poco el déficit de insumos que hay en el estado donde no hay pues sobres de vida oral. Entonces no sé si ya hay la indicación de hacer este tipo de pues indicaciones o de bajar este tipo de información sobre las fórmulas magistrales para preparar pues vida oral. Incluso hasta mencionaban para mejorar el sabor podrían agregar alguna fruta en específico. Entonces no sé si ya cambiaron porque pues también recuerdo que antes pues estaba comprobado el atole de harina de arroz y después en otras capacitaciones que nos mencionaba, que había en Sencilla, mencionaron también el atole de harina de maíz. Entonces, como esto pasó así, pues recientemente, pues quisiera preguntar si ya por parte de epidemiología o de salud pública a nivel federal hay este tipo de indicaciones para suplir la terapia de rehidratación oral con vida oral. No existe una indicación, no existe una indicación para que nosotros sustituyamos un sobre de vida oral con una fórmula magistral.
Creo que se ha trabajado muchísimo justo en la reformulación de los electrolitos orales y aquí sí, con orgullo podemos decir que México ha sido de los que ha impulsado justo el que se utilicen estas sales de rehidratación, las de baja osmolaridad, que son las que se indican actualmente y que son las que se siguen recomendando. No hay una indicación como tal de que se utilice una fórmula magistral. Sin embargo, sí es importante reconocer el hecho de que no tenemos los insumos suficientes por diversas causas ajenas a todos nosotros y una de las formas en las que podemos prevenir o tratar de compensar es utilizar la fórmula magistral y capacitar a la mamá al papá al cuidador en que la puedan usar en casa. Sin embargo, siempre lo primero que tenemos que hacer es vida oral. O sea, tenemos que volver a posicionar nuestros electrolitos orales o vida oral, que es el nombre con el cual todos conocemos e identificamos para que podamos como nuevamente fortalecer y volver a tener el pilar de la hidratación oral a nuestros electrolitos orales. No está mal, no está mal el que tengamos las fórmulas magistrales, pero no es lo recomendado. Entonces, lo ideal siempre son utilizar nuestros sales de rehidratación oral que ya tenemos formuladas o nuestros electrolitos orales de baja osmolaridad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra a sesión de casos clínicos. Bueno, así tiene su título. Adelante, doctor. Ya tiene activo su micrófono, si gusta participar. Ya está activo, doctor, si gusta. Es que no me aparece su nombre, solo dice sesión de casos clínicos. Creo que ya se arrepintió. El doctor Jorge Infancia Toluca, si gusta también, ya está activo su micrófono. Gracias. Quiero hacer una pregunta antes de felicitar a la ponente. Se escucha muy bajito, doctor. Si gusta hablar un poquito más fuerte para que lo escuchen. A felicitar a la ponente. ¿Sí me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Se escucha muy bajito, doctor. ¿Ahí me escucha? No sé si la ponente lo alcanza a escuchar. No se escucha. O no sé si quieran poner en el chat como su comentario La o pregunta. duda y ya nos checamos. ¿Ahí me escucha? Sí se escucha, pero muy lejos. La pregunta nada sería la opinión de la ponente acerca del cadroitilo, de la esmectita y de los tóxicos en el tratamiento de diarrea. No sé si lo escuchó, doctora. No le entendí. Si gusta escribirlo en el chat, doctor, y ya lo leemos en voz alta, porque se escucha muy bajito y no se entiende. ¿Alguna otra manita que guste participar o que guste preguntar algo? Antes de pasar a nuestras siguientes preguntas.
Bueno, aquí nos comentan en el chat, alguien comenta al doctor Aldo, recordemos que eso, refiriéndose a las fórmulas magistrales, que solamente es una estrategia que se puede implementar cuando la mamá no tiene a la mano las sales. De hecho, viene en el manual de ERAS, página 53 del ABC de la creación en el hogar. Reiterando, o sea, no es algo que esté mal indicado, o sea, está bien en los casos en los cuales se requiere, pero siempre hay que dar prioridad a nuestra vida sueroral, ¿no? Ok, El nos doctor, preguntan, perdón, nos preguntan no, adelante. acerca del racecadotrilo y esmectita. Estos tratamientos son coadyuvantes para la diarrea. De hecho, en la guía de práctica clínica ustedes los van a encontrar, pero son tratamientos coadyuvantes siempre y la guía nos dice, esto nos puede ayudar para disminuir y acortar el periodo de diarrea, pero si tú no das el Vidasuer oral, no administras sales de rehidratación, de nada nos va a servir el que estemos dando otro medicamento. Sí los podemos utilizar siempre y cuando estén pues a la mano o el paciente los pueda adquirir. Estos medicamentos no se encuentran en el cuadro básico, pero siempre tenemos que dar prioridad a nuestras sales de rehidratación oral y el ABC del manejo de la diarrea en el hogar. Gracias, doctora. Había otra manita, la doctora Fernanda Reynosa. No sé si gusta, ya tiene activo el micrófono o... Doctora Claudia, ¿tenemos alguna pregunta? Doctora, me quedó una duda acerca del planteamiento del caso. Ustedes únicamente tomaron como referencia la autopsia verbal del paciente, ¿correcto? No se obtuvieron notas médicas ni ingreso. No, doctora, no siempre se tiene acceso a los expedientes clínicos. En muchas ocasiones solamente es lo que obtienes con la autopsia verbal. La autopsia verbal se la aplicas directamente al familiar. En ocasiones también te puede ayudar el personal de salud que se vio involucrado en la atención, pero no siempre se tiene acceso al expediente clínico. Digo, aquí están los compañeros del PASE que ya son expertos en esto. Cuando se tiene acceso al expediente clínico, se analiza la autopsia, el expediente, y bueno, ya te da un panorama más amplio para que tú puedas analizar estas defunciones. Muchas gracias. Y una pregunta nada más, esa ya es como lo más personal. Algunas guías mencionan que el tratamiento con zinc de 10 a 14 días pues ayuda a mejorar el paciente. Esto pues partiendo del método DACA en el plan de hidratación. Usted, bueno, con base a su experiencia, ¿usted recomienda que de manera rutinaria se pueda aplicar a los pacientes el zinc de los 10 a 14 días, o sea, el tiempo establecido, o con base a su experiencia, ¿qué nos recomendaría en ese caso? Lo ideal es que lo administremos porque el zinc sí es un tratamiento que ya está comprobado. Además de, siempre es primero Vidasuer oral. Además del Vidasuer oral, el zinc nos va a ayudar a acortar el periodo del diarrea en este cuadro agudo y nos va a ayudar a prevenir eventos posteriores. Y en países como el nuestro, donde sabemos que el estado nutricio y los determinantes sociales van a persistir, sí es muy importante que administremos el zinc para prevenir la diarrea. ¿Cuál es el pero? Que no lo tenemos en México disponible y que no se encuentra en el cuadro básico, no se ha logrado introducir. Hace muchos años se trabajó justo en la formulación tabletas dispersables y suspensión, pero no se logró el que se pudiera producir el medicamento. De hecho, se platicó con OPS. Actualmente tal vez tendríamos que retomar el tema, ¿no? Se platicó con OPS, pero no tenían ningún laboratorio, aunque ellos hicieron la recomendación, no tenían en ese momento ningún laboratorio que te pudiera producir el zinc. Hay algunas farmacias en donde preparan justo fórmulas magistrales, donde tú puedes pedirlo y te lo fraccionan y te lo dan en polvito, pero pues desafortunadamente ya es como para medio privado y no se ha podido lograr hasta ahora impulsarlo como una política pública para ayudar a disminuir los riesgos de muerte, pero sí, sí tendremos que utilizarlos. Perfecto, doctora, muchas gracias. De nada. Preguntaba el doctor Juan. Eso. Ay, perdón.
La utilización del ondacentrón intramuscular en salas de urgencias también se analizó en la guía de práctica clínica, doctor. Sí está indicado, sin embargo, nuevamente, las sales de rehidratación oral, cuando se administran de manera correcta, incluso disminuyen los vómitos. Entonces, muchas veces no necesitamos llegar a utilizar estos medicamentos. Pero si vemos que es un niño con vómitos incoercibles o vómitos frecuentes, como habíamos visto, que ya son 4 en 2 horas, 3 horas, y tenemos acceso a ondacentrón, sí podemos administrarlo, porque sí hay evidencia que nos va a ayudar a disminuir o a controlar el vómito en los pacientes pediátricos. Preguntan también abajo, doctora, no sé si ya lo vio. ¿A lactobacilos? Y otro, Lactobacilos para niños y niñas, igual son tratamientos coadyuvantes. Cuando decimos coadyuvante es un tratamiento que sí nos va a ayudar, pero coadyuva a algo más. En este caso, siempre es sales de rehidratación y si yo puedo dar lactobacilos, bueno, sí podemos administrarlos porque sí se estudiaron y sí se encontró evidencia científica para que nosotros los pudiéramos administrar en niñas y niños y te acorta los periodos de diarrea, pero realmente si no damos la hidratación oral, pues no nos van a ayudar mucho. gracias, doctora. Vamos a dar oportunidad a otra manita. La doctora Margarita ya tiene permiso, si gusta puede activar su micrófono. Adelante, doctora Margarita, si gusta ya puede activar su micrófono. Bueno, también aquí en el chat preguntan que en las instituciones, a diferencia de que sí tienen el apoyo para brindar el expediente, sin embargo, no siempre los familiares acceden a la práctica de la autopsia verbal. ¿Alguna estrategia para persuadir a la aceptación de realizar la autopsia? Híjole, pues Ah, ahí sí ya va perdón, ya va a depender mucho del tipo de población. No siempre, y entendemos, las familias aceptan. Hay que entender también que están en un proceso de duelo y que dentro de ese proceso de duelo siempre hay una parte de enojo o molestia, porque siempre cuando nosotros perdemos a un familiar tratamos de buscar un culpable, ¿no? Entonces, también hay que ser como muy cuidadosos. Aquí lo que se sugería en su momento, digo, ya tendremos que platicarlo más adelante con Sencilla, porque hay que recordar que esta parte no es una estrategia que tengamos ahora en IMSS Bienestar, pero sí sugerimos a lo mejor algún curso de tanatología para que nosotros aprendamos a cómo abordar a estos familiares y que nos puedan brindar como esta información, porque al final no es fácil hacer una autopsia verbal. Si ustedes conocen la herramienta o el cuestionario, es pues realmente revivir el duelo, porque estás preguntando todo. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue? ¿Qué le dio? ¿Qué le dijeron? ¿Dónde lo llevó? Etcétera, ¿no? Entonces es como recordar otra vez todo el proceso de muerte, ¿no? Muchas veces se consideró el quizá quitar ya la autopsia y quedarnos solamente con el expediente clínico, ¿no? Para poder hacer como este análisis, que no está mal, pero al final las autopsias pues sí nos revelan mucha información que no siempre se puede obtener de un expediente clínico, ¿no? Si podemos complementar los dos, pues sería lo ideal. gracias, doctora. Bueno, última manita, el doctor Jorge ya tiene activo su micrófono. ¿Me escucha ahora? Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, yo quisiera ahondar sobre el caso clínico que presentaron. Sí, ¿en qué momento, dónde fue la falla y qué se debió de haber hecho con ese bebé? El tratamiento no muy agresivo, la ceftriaxona,
intramuscular cada 2 minutos. ¿En qué eslabón de la consulta se perdió para que ese bebé lo perdiéramos, pues? Pues creo que desde el día 1 que llegó a un servicio de urgencias, aunque nos hicieron un diagnóstico correcto, porque el diagnóstico sí fue de diarrea aguda, el tratamiento indican un plan B, pero no se dio de manera correcta. O sea, no se dio por el tiempo que está estipulado que administremos un plan B de tratamiento y mandan a casa sin capacitación a los papás. Ahí ya tuvimos como una falla. Tal vez tuvimos que haberlo dejado el tiempo correcto, volver a evaluar de manera adecuada, porque el que no lo hayan dado durante el tiempo que estipula la guía o que estipulan los lineamientos, puede hacer que nos perdamos ahí como de volver a evaluar de manera correcta, ¿no? El ver si realmente lo mandamos a casa con algún otro dato de deshidratación que o que ameritaba quedarse todavía más tiempo en la unidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Doctor Ramón López. Adelante, doctor, ya puede activar su micrófono. No lo escuchamos. Creo que no lo puede activar. Bueno, pues Sí. ya. Adelante, doctor. Sí, buenos días, ya se puede activar, ya se escucha. Ya se Pues escucha. antes que nada, pues felicitarte, doctora Belia, una doctora con mucha experiencia, con muchos años conociéndola en este menester. Yo pertenezco al área de infancia y adolescencia por parte de la Secretaría de Salud aún. Muy importante, interesante la charla que nos acabas de dar. Aquí la parte primordial es debemos de promover de manera permanente el uso y preparación del lixiviadur oral, algo que se nos ha olvidado también de que nunca se debe dar en biberón, se debe dar siempre en cucharaditas, nunca alterar el lixiviadur oral metiéndole algún edulcorante o algún otro tipo de saborizante, porque cambia la estructura del lixiviadur oral y eso pues nos produce pues más diarrea. Entonces es importante pues la capacitación, como lo hizo la doctora Belia. Afortunadamente aquí en nuestro estado de Baja California Sur continuamos con el reforzamiento de las enfermedades prevenibles, ¿no? Prevalentes, perdón, que es diarreas y infecciones respiratorias agudas, que aún en pleno siglo XXI no debería de existir ya defunciones ni por diarreas ni por iras. Aún, sin embargo, sigue existiendo. Esto es porque es muy importante que no hemos sabido todavía sensibilizar a papá, mamá o a responsables menores de 5 años en cuáles son los factores de mal pronóstico y cuáles son los signos de alarma, por lo cual se me puede complicar a aquel bebé y que nos pueda fallecer. Entonces, pues es la parte que yo puedo agregar. Felicitarte nuevamente, doctora Belia. Aún seguimos aquí en Baja California Sur con el programa. Gusto en saludarlos a todos. Es cuanto. Muchas gracias, doctor. No sé si va a agregar algo, doctora Belia. Pues muchas gracias, doctor Ramón. Pues sí, ya muchos años de conocernos y un gusto que sigan ahí al pie del cañón. Y pues finalmente creo que les decía, pensamos que las diarreas es como algo tan común que ya no prestamos muchas veces atención a cómo estamos dando el tratamiento y está repercutiendo pues en las vidas de nuestras niñas y de nuestros niños. Entonces, aunque nos cansemos o la gente se canse de que hay otra vez diarrea,
pues sí, tenemos que seguir capacitando y seguir buscando pues la mejor evidencia científica para brindar como las herramientas para el personal de salud y para que podamos continuar empoderando a nuestra población en la prevención y en el manejo de diarreas en el hogar. Y pues nuevamente gracias por la invitación y espero que sea de utilidad pues la información que se les dio. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Pues vamos a pasar a la entrega de su constancia. Voy a compartir pantalla. Ahí se alcanza a ver mi pantalla. Sí. Gracias. Ok, a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar y la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, manifestamos nuestro sincero agradecimiento y hacemos la entrega de su constancia, la cual le haremos llegar a su correo electrónico, la cual dice así: los servicios públicos de salud IMSS Bienestar, a través de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, le otorga la presente constancia a la doctora Belia Rosas Benítez por su participación como ponente en la sesión de casos clínicos y modelo de atención con el tema Atención Integral de Enfermedades Diarreicas en menores de 5 años, viernes 9 de mayo del 2025, modalidad virtual. Firmado al calce por la doctora Letze de la Torre Rosas, titular de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel. Agradecemos a la doctora por la excelente ponencia. ¿Gusta agregar algo, doctora? Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un placer para mí participar en las capacitaciones y bueno, esperemos poder seguir colaborando y continuando con estos trabajos que me parecen muy importantes por parte de IMSS Bienestar, el que la gente siga abordando y viendo casos reales para poder ir mejorando nuestra práctica clínica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y pues todos le dan felicitaciones y agradecimiento por la ponencia. Y antes de terminar, voy a aprovechar para mostrarles dónde se encuentran sus constancias. Ya les colocamos el link del Drive. Van a encontrar el Drive con las carpetas, no sé si ahí las alcancemos a ver. Vienen por fecha de las ponencias y van a encontrar un PDF que dice lista de constancias. Aquí igual viene por fechas y van a encontrar su nombre y su número, y el número que viene asignado lo van a encontrar después en la carpeta a la que ingresen. Y van a abrir la constancia y ahí van a encontrar su nombre y la van a poder descargar. De todas maneras, igual por correo electrónico les vamos a hacer llegar este link con las carpetas para que igual los puedan descargar. Y agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que los conocimientos adquiridos en esta sesión enriquezcan nuestros conocimientos hacia un mejor modelo de atención para nuestros usuarios. Les recordamos que el próximo viernes 16 de mayo tenemos una sesión más de casos clínicos y modelo de atención con el tema caso práctico del protocolo Código Mariposa. Muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día. Hasta luego.